Bueno, el tema que nos corresponde hoy, vamos a entrar un poquito más de lleno en el concepto de las tecnologías de la información y la comunicación. Verifico, ya está grabándose la clase. Hablar de tecnologías de la información y la comunicación, digamos que es un tema muy amplio. Como tiene de ancho, de profundo, también tiene de largo, pues son temas muy profundos, muy largos. Pero pues vamos a empezar a abordar los temas, sobre todo lo que se ha venido a abordar para los procesos de enseñanza. Hablaba en algún momento con un docente y él me decía pues que si vamos a hablar de tecnologías de la información y la comunicación, deberíamos retomar desde, digamos que el descubrimiento o el invento del telégrafo, porque pues, el telégrafo de alguna manera ayudó en las comunicaciones, pero pues realmente creo que no existe ningún estudio que aborde si en algún momento el telégrafo fue utilizado como alguna de las herramientas para educación o enseñanza. Entonces, los estudiosos del tema a partir de los años 60, como hasta en el 97, pues define que surgieron más o menos alrededor de los años 60, desde Estados Unidos, España, donde había, digamos que ya empezó algo de la era de la computación, que habían unas grandes computadoras, entonces de alguna manera se empezó a utilizar como instrumentos de aprendizaje de aritmética binaria, porque se necesitaba en ese momento con el desarrollo de los sistemas de cómputo. Se incorporaron también recursos de televisión, radio y teléfono. Yo soy de los años 70, yo muy bien recuerdo que en esos años a través de la radio escuchamos el bachillerato por radio. Bien recuerdo que a mi mamá en algún momento le llegaron unos fascículos, y eran unos fascículos hechos en papel periódico, y pues esos fascículos de alguna manera servían como material para ellos escuchar ciertas clases. Entonces, bien lo recuerdo, me parecía muy curioso. Nunca digamos que se me ha borrado la memoria, y cuando ya toqué esos temas de las TIC entendí mucho más el concepto y por qué gracias a eso pues algunas personas pudieron de alguna manera seguir capacitándose o seguir educándose. A través de la televisión también, cuando ya pudimos tener acceso a la televisión en los años, a finales de los 70, comienzos de los 80, también habían algunos tipos de programas de educación a distancia y programas de educación. Regálame un segundo. Si bien lo recuerdo, entonces también a veces cuando digamos que teníamos algún tiempo libre, pues de alguna manera en lo poquito que podíamos ver de televisión, porque pues no había una programación de las 24 horas o digamos que buena parte de las horas. Entonces, uno teniendo acceso a un televisor, pues para poder ver algún contenido, también a veces explorábamos y veíamos algunos programas de educación en primaria, de pronto algunos programas en secundaria que también se aprovecharon en ese momento. Para comienzos de la Guerra Fría, pues se creó una primera versión de la red, regularmente era red militares, para poderse comunicar a través de, digamos, diferentes formas de comunicación militar. Luego, hacia los años 70, pues las escuelas empezaron a introducir computadores. Recordemos pues, que en ese momento la computación eran grandes computadores que podían ocupar una gran habitación. Se fue poco a poco incorporando algunos nuevos proyectos, como el de Apple, que quería de alguna manera poder llegar a un usuario final con un dispositivo que fuera mucho más asequible, digamos que a unos precios mucho más asequibles, que era una locura pensar en esos años que pudiese eso existir, y digamos que eso fue los grandes sueños de Apple, y que de alguna manera empezó también a competir con IBM, que en ese momento era una de las empresas más grandes en desarrollo de computación. Entonces, para los años 80, digamos que esa gran competencia que existía entre las dos grandes empresas, pues dio para que se desarrollara y hubieran mucho más avances en los dispositivos y diferentes formas y accesorios que se le fueron integrando a los sistemas y a los dispositivos. Entonces se pudo hablar en algún momento de escritorios, dispositivos de escritorios. Eran aún computadores grandes, pero empezaron a existir con ese sueño que tenía Jobs de poder llegar a los hogares. Y se fueron generando algún tipo de clones que para los que en algún momento pudimos tener acceso a esos computadores, pues teníamos computadores regularmente traídos
realizados, o podríamos decir que por partes realizadas muchos de IBM, empezaron a surgir también otras alternativas a IBM, donde regularmente lo que comprábamos nosotros como computadores de mesa eran lo que comúnmente llamábamos clones. Computadores que se podían armar con diferentes piezas, pero que podíamos tener acceso a un sistema de cómputo. Más o menos para los años 80 ya se venía hablando de algo del desarrollo de la Internet. Y en el desarrollo del software, de las aplicaciones, de los programas, pues se fue enriqueciendo porque gracias a los otros dispositivos que se pudieron crear, por decir algo, Apple, que fueron los que creó el mouse, pues se vio la necesidad de desarrollar aplicativos, programas, software que pudiera mejorar esa funcionalidad. Y de alguna manera también se fueron incorporando en los sistemas educativos porque pues permitió tener algún tipo de multimedia a disposición. Para los años 90 surge la gran inquietud, ya existía, digamos, que una Internet, pues que ya les decía que en algunos momentos era utilizado simplemente por algunos tipos de universidades que tenían esa disposición y ese apoyo económico para poderlo tener, las redes militares, pero surgió un sueño también de alguien decir que ojalá esa red pudiera ser pública. Era otro sueño de otro loco de los que ha existido en el mundo que quería en algún momento surgir con el Internet, pero para un Internet público. Entonces, digamos que sale a la luz pública como una Internet, una red de redes pública en el año 93, aunque ya existía, pero pudo en algún momento surgir y aprovecharse a través de las redes de telecomunicación, que comúnmente para esa época nos teníamos que conectar y entonces desconectar el teléfono y a través de un módem que traía el dispositivo de cómputo conectarlo allí. Esa misma red, como el Internet, digamos que se cumplió con un protocolo y comúnmente aún lo conocemos con el WWW, aunque hoy en día realmente no se utiliza más por tradición y costumbre, que el WWW pues definía que era la World Wide Web. Se generó ese boom, esa gran, digamos que difusión a través del Internet, y desde ese momento se asumió ese WWW como parte de ese protocolo, pero realmente hoy en día no es necesario. Yo desarrollo páginas, entonces hoy en día ya no es necesario poner uno www. Y la página.com, con solo poner el nombre de la página y la extensión .com, .co, .com.co, o dependiendo tantas extensiones que hoy en día regularmente muchas de las extensiones punto o nombres del dominio surgen desde el lenguaje inglés, pero ya poco a poco se han ido adaptando a ciertos tipos de lenguajes, a los lenguajes más comunes. Entonces, por ejemplo, por decirle algo, ya existe un punto gratis, ya existe un punto tienda y algunos otros que se han ido poco a poco incorporando en el mercado y en la red. ¿Por qué? Porque llegó el momento, en algún momento, que el .com se agotó. Existen tantos millones y millones de páginas en Internet que ese .com se agotó y entonces empezaron a buscar otras alternativas y eso ayudó a que de alguna manera pudiera ser adaptado a muchos lenguajes, a muchos países. También se fueron agregando en el desarrollo del sistema de cómputo muchos otros aplicativos que le generaron, digamos que, mejores utilidades a lo que nosotros necesitábamos. Surgieron otras formas de almacenamiento, los que bien recuerdo yo que para los 90 estaba estudiando yo ya parte de la universidad y en algún momento nosotros nos impartían parte de computación y nos adentraron en el sistema operativo en el MS2, entonces de alguna manera hacer funcionar un computador había que aprender algunos tipos de lenguaje, era complejo en el momento. Hoy en día pues, acceder a un computador es tan sencillo, solo a punta de clic, sin necesidad de aprender, digamos que un listado de comandos como lo que teníamos que aprender nosotros, unos comandos específicos para que el computador prendiera, para que el computador generara algún tipo de operación. Era complejo y a pesar de que a algunos nos gustaba, también era complejo memorizarlo porque gran parte de esos comandos que se generaban utilizaban, digamos que palabras en inglés, entonces recordarlo siempre era complejo hasta que uno no estuviera constantemente en contacto con eso.
Para la actualidad, pues se han venido desarrollando programas más dirigidos a la pedagogía, a lo didáctico, orientándose sobre todas las necesidades curriculares. Gracias al desarrollo de las telecomunicaciones, la facilidad de la WWW, la World Wide Web, muchos países se han implementado las prácticas de educación a distancia, lo conocemos como el e-learning, b-learning, el m-learning, que es, digamos que la tendencia hoy en día, hablar de m-learning. Son modalidades, que eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero pues decir que el e-learning, que es el que comúnmente conocemos como la educación virtual, digamos que es una sigla que toma las dos palabras del electronic learning, del aprendizaje electrónico. Básicamente es lo que están en todo lo que podemos encontrar en contenidos que están en internet, que podemos ver de forma sincrónica. No necesitamos estar en contacto directo con el docente en tiempo real ni nada de eso. Pues podemos acceder a muchos contenidos que ya están en la red a través de diversas plataformas. Se fueron incorporando poco a poco herramientas TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Lo veníamos hablando desde la vez pasada, gracias a eso, pues las TIC lo tenemos en todos nuestros ámbitos, familiar, social y laboral. Mucho más ahora que estamos nosotros como profesionales de pronto participando y trabajando en algún tipo de empresa. Mucho más ahora que estamos en estos procesos de educación, vea, dando la facilidad que tenemos de las tecnologías de la información y la comunicación, pues podemos empezar a desarrollar programas educativos como esto. Ténganlo en cuenta. Esto es un programa presencial. Hoy en día se llama un programa educativo mediado por las TIC. Ya muchas instituciones respetables cambian ese nombre para poder como ir tratando de irnos enfocando en el lenguaje que se está manejando. Aunque mal común lo llamamos virtual, y esto es una sala virtual, pero pues esto es un tipo de capacitación o educación ya presencial. Es un programa educativo que pues, estamos utilizando herramientas, entonces ya lo llamamos como mediados por las TIC. Y los programas educativos que no requieren este tipo de comunicación sincrónica en vivo, pues ya se llaman, muchas empresas ya los están llamando como programas educativos de autogestión, o como comúnmente lo llamamos, un programa de educación virtual, como lo tiene SENA y como lo tienen algunas de estas instituciones. Hablábamos entonces en la clase pasada que ya tomando como referencia las TIC, pues para nosotros como mediadores, facilitadores, tutores, docentes, pues ya abordamos desde el punto de vista algunas herramientas TIC con el nombre de las TAP, que son tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y yendo un poquito más allá, algunas de ellas nos ayudan a ser como herramientas TEP, tecnologías para el empoderamiento y la participación, pero pues prácticamente creo que casi todos los que tenemos un dispositivo móvil ya lo hemos utilizado. Cuando digamos que a través de la pandemia, algunas personas que han sido de pronto un poco reacios a la tecnología aprenden a utilizar un WhatsApp y a través del WhatsApp hacen una reunión familiar. Muchos asistimos a un cumpleaños de esa forma virtual, reuniéndonos a través del WhatsApp, reuniéndonos a través del grupo de Facebook. Entonces, estamos utilizando esas dos herramientas, de alguna manera lo podemos llamar como tecnologías de empoderamiento y la participación. Entonces, empezar a definirlo, simplemente son conceptos que si lo vemos poco a poco, como lo vamos a ver nuevamente, que vuelven, digamos que nos concluye, realmente el concepto en general no cambia, sino que avanza porque pues para el 2000, y estamos hablando de un concepto de hace de 22 años, pues él dice que son tecnologías que constituyen nuevos canales de comunicación y entran en las escuelas y los hogares facilitando con su uso el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabrero lo está hablando desde hace 22 años y aún hay personas, aún le escucho a docentes que me dicen, sí, es que se puso de moda. Esas no son modas, esas son tendencias y las tendencias muchas veces llegan para quedarse. Mucho más cuando tenemos tecnología. La tecnología avanza y avanza para facilitarnos la vida y para facilitarnos muchos procesos, para podernos comunicar. Entonces llegan para quedarse, no son modas. Lamentablemente a veces entramos en la moda nosotros cuando nos toca, porque nos sentimos obligados, porque de alguna manera nadie se iba a imaginar que nos iba a corresponder a nosotros en el pleno siglo XXI una pandemia y que nos tendríamos que comunicar de esa manera.
Entonces, dada la necesidad y la obligación, pues empezamos muchos, se vieron obligados y gracias a esa obligación se pudieron dar cuenta que abordar la tecnología realmente no es difícil. Es que hoy en día no es difícil. Vamos a cumplir para el 2023 los 30 años del Internet como tal. Y nos podemos dar cuenta que en estos 30 años esto ha avanzado, que con solo un clic nos podemos comunicar. Nosotros desde el punto de vista del marketing decimos que el cliente está a un clic de distancia. Así es simple, con un solo clic podemos acceder a mucha información, poder transformar la información. La denominación de TIC es utilizada para referirse a una serie de nuevos medios como los hipertextos. El hipertexto habla sobre la cantidad de contenido que a veces tenemos como palabras. La multimedia, porque en el avance de la tecnología se agregaron cosas que ayudaron a que fuera mucho más multimedia, imágenes animadas, audio, video. La Internet, imagínense que para el 2000 ya hablábamos de la realidad virtual, ya se venía explorando ese concepto de realidad virtual. Y muy bien lo conozco yo también porque en algún momento conocí alguna plataforma de realidad virtual donde uno podía entrar y acceder como a crear un pequeño ambiente allí. O la televisión por satélite. Y ya tenemos televisión a través del Internet. Entonces, digamos que de forma general, pues denominamos tecnologías de la información y la comunicación a ese conjunto de tecnologías que nos permite adquirir, producir, almacenar, tratar esa información, transformarla, editarla, generar comunicación, registrarla, hacer algún tipo de presentación de informes y de informaciones en forma de voz e imágenes, y el conjunto de la voz e imágenes pues se convierte en video. En la actualidad, pues el paradigma de las TIC son las redes informáticas que permiten la interacción de diferentes dispositivos, ampliar la potencia, funcionalidad de forma individual, permitiendo no solo procesar información, que muchas veces aún la tenemos almacenadas en soportes físicos como puede ser una memoria, como puede ser un DVD, pero pues es que ya los DVDs de cierta manera nos limitan el espacio cuando ya tenemos memorias de 10, 20 gigabytes, o tenemos un disco duro externo que con solo conectarlo pues podemos almacenar esa información y tienen almacenar 1 tera, 2 teras, entonces son mucho más rápidos para acceder a esa información. También acceder a recursos y servicios prestados por dispositivos situados en diferentes lugares remotos. Y esto es más o menos, digamos que una conclusión que se llegó hace más de 10 años. Y ya lo podemos ver, porque hace más de 10 años ya no teníamos solamente el computador de mesa, sino que ya teníamos acceso a portátiles, y los portátiles empezaron a llegar con diferentes resoluciones de pantalla o tamaños de pantalla. Algunos teléfonos que de alguna manera fueron los primeros que pudieron acceder también al Internet. Estas tecnologías se diferencian de las tradicionales porque pues, nos ayudan a crear nuevos entornos comunicativos, expresivos, facilitan a los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas. El Internet, pues básicamente gira en torno a estos 4 medios, que es la informática, la microeléctrica, la multimedia y las telecomunicaciones. Eso no ha cambiado, antes ha evolucionado, esos 4, digamos que componentes han evolucionado de forma tal que han ayudado a que esas conexiones sean mucho más rápidas. Pues recordar que hace 30 años hablábamos de una conexión de 25 megabytes, de 50 megabytes a través del teléfono. Mire que ya podemos hablar de conexiones de 300 megas, 500 megas, 1 giga, que son súper rápidas para poder cargar y subir algún tipo de elemento a la red. Giran de manera interactiva, interconectada, permite conseguir nuevas realidades comunicativas, potenciar las que pueden tener forma aislada. En definitiva, ahí está el nuevo concepto, permite el procesamiento, tratamiento, comunicación de la información. Este documento lo van a encontrar en la página que les voy a poner a disposición. Y tener en cuenta pues que hay unas características particulares de las TIC. Mire que lo definieron López y García del 2000 y 2001, y sin embargo,
digamos que no ha cambiado mucho. De pronto ha mejorado en algunos aspectos, pero facilita la reproducción, difusión, circulación de documentos, permitiendo la creación de un volumen de información paralela a la industria tradicional, y sin embargo la superó en algún momento. Hay mucha más información ya digitalizada. Podemos decir que la biblioteca más grande del mundo la tenemos ya a disposición desde un dispositivo móvil para encontrar cualquier cantidad de información que necesitemos. Por acá alguien escribiendo que no hay internet donde están. Bueno, sí, aquí está cayendo un aguacero tremendo. Permite una formación individualizada. Cuando ya abordamos nosotros la posibilidad de tener una conexión a internet y querer mejorar nuestras habilidades o fortalecer nuestras competencias, pues de alguna manera asumimos ese tipo de formación individualizada, porque tenemos que consultar constantemente algún tipo de tema para saber utilizar alguna herramienta o para informarnos sobre tantas cosas que están constantemente en actualización, desde la parte normativa, desde la parte del conocimiento, de las tendencias que vienen, digamos que en cada área del conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Necesita la creatividad del individuo. Siempre se va a venir hablando que a través de las TIC empezamos a manejar el concepto de trabajo colaborativo, cooperativo, para aumentar el impacto de los resultados. Permite la planificación del aprendizaje. Entonces ya las instituciones empiezan a planificar cómo hacer el proceso y de qué manera se plantea utilizar ciertas herramientas TIC como tal para que mejore ese proceso de aprendizaje. Cada estudiante define, digamos, su parámetro de estudio de acuerdo a su tiempo disponible, a sus posibilidades, a su conexión, a su tiempo, a su trabajo. Pues tenemos la posibilidad hoy en día de hacerlo. Regularmente nosotros como empresa programamos este tipo de capacitaciones pensando en ustedes, en las personas que están trabajando y produciendo, pues que por lo menos aprovechen el tiempo libre en las noches o en los fines de semana. Incrementa el incremento de la formación que favorece el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje, y el papel de nosotros como docente empezó a cambiar desde el concepto de las TIC. Ya somos considerados como motivadores, algunas instituciones los llaman tutores, facilitadores, director y coordinador del proceso de un aprendizaje. Entonces, el rol de nosotros como docentes fue girando de esa manera, porque pues el reto de nosotros está en mejorar nuestras habilidades, la capacidad de establecer un ritmo individualizado. Siempre se va a venir hablando más o menos del mismo concepto: trabajo colaborativo, trabajo individualizado, el proceso de autoaprendizaje, de cierta manera como lo trabajamos ya hoy en día a través del internet. Muchos abordamos ese concepto del constructivismo, ahorro de costos del desplazamiento. Gracias a este tipo de educación, nosotros a veces podemos llegar muchas veces donde no llega la universidad con este tipo de programas. Ya algunas personas no necesitan desplazarse, digamos que a las ciudades más cercanas, las más grandes capitales, que a veces pues, les incrementa costos en desplazamiento, en estadía. Potencia las actividades colaborativas y cooperativas. Desventajas. Desde el 2002, hace 20 años, se viene hablando de la pseudoinformación. Se hablaba como pseudoinformación en ese momento porque en algún momento, recuerde que más o menos hasta finales de los 90 hablábamos de una web estática. Lo vamos a ver ahorita adelante con el avance y con cómo se ha ido desarrollando el Internet. Entonces se hablaba de una pseudoinformación porque muchas veces ese tipo de información realmente no era completamente real, pero ahí les dejo la inquietud. ¿Realmente ha cambiado? Es algo que potencialmente y exponencialmente ha crecido mucho más ahora, digamos, con el concepto de las fake news, porque sigue existiendo una pseudoinformación que nosotros muchas veces ni verificamos si eso que estamos viendo, si eso que nos están compartiendo es real o no. La saturación de la información, ni hablar de ello. Estamos hablando de hace 20 años. Exponencialmente tenemos tanta información. Yo tengo 1 terabyte en un disco externo
de información, de cursos referentes a lo que a mí me gusta, el marketing digital, el desarrollo, el diseño, y sale información y yo a veces descargo tantos cursos que para tener ahí puntualmente algo que necesito, pero ya no me queda tiempo para hacerlo. Entonces, vivimos saturados. La dependencia de la tecnología, que de cierta manera desencadena un concepto nuevo que lo vamos a ver ahorita. La mayoría de los docentes no poseen formación en TIC. Aún les da pereza TIC. No, es que yo quiero hacer el diplomado de docencia universitaria. Sí, lo hemos complementado con este. No, es que yo solo necesito el de docencia universitaria. Y entonces dice uno, ¿usted ha visto de pronto las convocatorias, ha hablado con universidades, con docentes de universidades? ¿Qué tipo de habilidades debería tener hoy en día un docente? A veces uno, digamos que se pone metas, yo quisiera hacer esto, pero pues para poder también tratar de cumplir esas metas, uno debería antes de cumplir, digamos que hacer una pequeña investigación. Bueno, ¿qué necesitaría yo para ser parte de eso? ¿Cuál es el perfil que debería tener un docente? Aparte de tener un conocimiento en un área, ¿no? Obviamente, no, es que yo soy el mejor ingeniero, yo soy el mejor médico, yo soy el mejor abogado. Sí, pero ¿cuál sería ese perfil que realmente requieren las universidades? Y son cosas que vamos a ver más adelante con la parte normativa en docencia, que ese tema de docencia lo abordará más o menos en 2 semanas la docente, donde les dirá que de alguna manera cuando la institución va a buscar algún tipo de certificación de calidad, pues debe exponer dentro del programa y cada programa educativo dentro del currículum también generar un perfil del docente que necesita para cada una de las áreas de las materias. Entonces uno no hace ni averigua cuál es el perfil. Y casualmente porque vimos, es que para nosotros es muy curioso que contratábamos docentes que nos decían, no, es que yo llevo 20 años, yo tengo una maestría, yo tengo un doctorado, y bueno, sí, claro, vamos a utilizar este tipo de herramientas. Difícil. Muchos de ellos muy magistrales, ni para utilizar a veces un PowerPoint y utilizar un PowerPoint con mucho contenido. En fin, entonces definimos en algún momento entender que para nuestro perfil, de alguna manera necesitamos docentes con algo de habilidades en herramientas TIC. Pues de alguna manera uno a veces también tiene que facilitarles el proceso, pero creo que es difícil a veces encontrar personajes ya un poco más de habilidad en el manejo de este tipo de herramientas, o porque les tocó familiarizarse con algún tipo de herramienta. Cuando llegan y utilizan otro tipo de herramienta, realmente frente a la tecnología las cosas no cambian mucho. Tienen algún tipo de funcionalidades específicas, pero cuando nosotros desarrollamos algún tipo de herramienta, cuando nosotros, si yo le voy a hablar de software, entonces voy a decir que software podemos decir que es lo mismo que hablar de una app o una aplicación o un programa como lo conocemos normalmente nosotros, o el que diseña una página web porque tienes muchas funcionalidades, de alguna manera está desarrollando también algún tipo de programa, software que solo maneja una información de una página. Pues hay un concepto en general y mundial que se llama, dos conceptos, uno de usabilidad y otro de que las herramientas tienen, o el desarrollo de esas aplicaciones tienen que ser muy intuitivos. Y cada vez tiene que ser muy intuitivo, hasta tal punto que vemos que hoy en día cualquier niño de 5 o 6 años puede coger un dispositivo móvil y de forma intuitiva, al hacerle solo clic con el dedo, descubre que tiene cierta funcionalidad. Cuando ellos ven un icono de un micrófono, ya digamos que hace la sinapsis y relaciona que es un micrófono, y al darle clic sabe que si menciona una palabra, quizás el buscador o el dispositivo le va a dar una respuesta, pues de forma intuitiva ya aprendió así, con un solo clic, con 2 clics aprendió. Entonces, hoy en día abordar la tecnología no es nada difícil. Yo creo que es más de voluntad propia decidir uno que tengo que fortalecer. Y una gran desventaja, pues porque la pongo yo en rojo y mucho más grande, es la responsabilidad frente a su proceso. Ya se pudieron dar cuenta que el grupo ahora empieza a retirarse algunas personas. ¿Por qué? Estamos en Colombia. Lamentablemente somos víctimas de muchas cosas. Los grandes, digamos que poderes económicos
manejan muchas veces nuestros propios valores y el valor de la palabra a veces ya no vale nada para la gente, no se respeta, existe cualquier disculpa. Nosotros pretendemos darle la facilidad. Somos una empresa privada de capacitación. Obviamente tenemos fines de lucro porque tenemos que hacer rentable y viable nuestros procesos, pero de igual manera pretendemos de alguna manera impactar socialmente, llegar a la comunidad, llegar a la gente de bajos recursos. Sabemos que un diplomado de estos cuesta más en una universidad porque la universidad cobra su will, su goodwill, su presencia, su prestigio, pues cuesta lo mismo, no cuesta lo mismo. Entonces nosotros tratamos de llegar a unos precios más cómodos para que dan más o menos los mismos contenidos que van a encontrar dentro de la universidad. Sin embargo, a pesar de eso, la gente, deme la posibilidad, yo quiero arrancar, déjeme participar, pero cuando ya llega la hora económica, pues que tenemos que hacer de alguna manera presión porque pues, yo también adquiero compromisos con la plataforma, con la docente y con la publicidad, con sostener esta tecnología. Realmente no es costosa, pero hay que sostenerla. Se da uno cuenta que como no hay un compromiso, como no se ha hecho una inversión y lamentablemente también a veces uno no entiende cómo hay gente que invierte su primer pago y decide no volver a asistir y perder ese pago. Nosotros siempre procuramos que para la próxima vez, si en algún momento la persona dice, mire, yo en algún momento realicé un pago por tanto, y yo cómo puedo, quiero participar, usted de alguna manera me reconoce algo, pues nosotros buscamos darle la alternativa y que recupere también eso, porque pues, socialmente entendemos a veces las dificultades que estamos enfrentando todos a través, después de esta pandemia y mucho más un año tan difícil como un año de elecciones. Son años difíciles económicos, sabemos y entendemos también la situación. Por eso lo resalto, la responsabilidad en su proceso, ahí nos damos cuenta, facilitamos el proceso, dejamos grabadas estas clases, ya para mañana le paso la página porque siempre me espero la segunda, tercera encuentro donde yo empiezo a ver que un porcentaje de personas que ya está medido todo lo que se puede hacer en internet medible, parametrizable, nos damos cuenta que hay un porcentaje de deserción regularmente. Los que no han pagado o no han abonado, que les dimos la posibilidad de que arrancaran, porque a veces arrancamos antes de la quincena, entonces denme la posibilidad hasta la quincena, claro, y llegó la quincena y bueno, es importante, porque es que es la forma que también nosotros a veces quisiéramos con nuestros estudiantes hacerles caer en cuenta eso, es que todos en nuestros procesos educativos tenemos una gran responsabilidad, así si lo hagamos de forma presencial, y de forma tradicional en un salón, pues estamos haciendo una presencialidad a través de una herramienta. Esto, pues es su responsabilidad. Muchos, yo sé que se conectan y lo dejan ahí y dicen, voy a escuchar, realmente no escuchan, se ponen a oír, pero están entretenidos en otras cosas. Entonces, es uno de los puntos más neurálgicos que tenemos nosotros entre los procesos de educación, y no solo los que están en línea ni están en las TIC, en cualquier proceso, porque en un salón nos damos cuenta que regularmente los que están atrás no están atendiendo y en este preciso momento se la pasan chateando. Entonces, pues, sabemos, no podemos nosotros de alguna manera empezar de forma como tan escuelera, pudiéramos decir, estar detrás de todos, usted porque no asistió, mire que esto lo va a perder. Obviamente tratamos con personas adultas profesionales que saben cuál es su responsabilidad. Y mucha parte también de esa responsabilidad hace parte por alguno de estos dos conceptos. No sé si están familiarizados con estos dos conceptos. Necesito ahí de su ayuda, que me ayuden a ampliar este concepto. Quisiera saber si lo entienden, lo conocen, quieren de pronto de alguna manera participar y decirme qué es tecnofobia y tecnofilia. Seguro que ya lo han entendido, seguro que ya saben de pronto de alguna manera eso, pero si quieren lo pueden consultar ahí de una vez que están en su dispositivo en Google. Y nos vamos a dar cuenta que algunos estamos más orientados hacia un extremo que del otro, o hacia el otro que el contrario. Regularmente los que estamos por encima de los 30 años, en algún momento de la vida hemos sufrido del primer concepto de tecnofobia. Voy a revisar el chat. ¿Alguien me colabora?
Muy bien, listo. Válido por el chat. Leila me dice que rechaza la tecnología. ¿Y la tecnofilia? La afición. Muy bien, Pedro. Resumido en esa sola palabra, exactamente. Aversión. Robinson, cuéntamelo. Te escuchamos, Sí, Robinson. Sí, la tecnofobia era como el pavor, el miedo a la tecnología. Muy bien, sí, señor. Gracias, Robinson. Exactamente, eso obedece a todos los que estamos por encima de los 30 años. En algún momento sufrimos mucho ese concepto de tecnofobia. Nos daba miedo asumir ese reto a utilizar una herramienta. ¿Y cuál es la respuesta normal que todas las personas que sufren de tecnofobia frente a ciertos retos? Eso a mí no me gusta. Prefieren decir no me gusta a no ser conscientes de que no fueron capaces de asumir el reto. Eso no lo necesito. ¿Eso para qué? ¿Qué pereza? Entonces dice uno, obedece muchas veces a ese miedo de quedar en ridículo frente a las personas, a decirles no fui capaz, me da miedo, pero vuelvo y les indico. Gracias a esos dos movimientos de forma internacional que manejamos todos los que manejamos algún tipo de lenguaje, de tener que ser el tipo de herramienta, de aplicativo, de página web tiene que ser intuitiva y usable. Y si evaluamos regularmente todas las herramientas que utilizamos, vamos a abrir cualquiera aquí. Voy a abrir aquí, no, ya tengo abierto un Word. Aquí tengo abierto un Word con un documento que me bajé. Nos vamos a dar cuenta que regularmente, Robinson, se le está abriendo el micrófono, se lo voy a cerrar de todos modos. Muchas gracias. Sí, es que me queda, está sonando ahí el fondo y me pega duro ahí en el audífono. Y si nos ponemos a revisar, hablar de forma intuitiva o hablar de intuición, obedece. Si vamos a ver estas dos aplicaciones, por ejemplo, de forma intuitiva nos vamos a dar cuenta que abrimos dos programas que sirven para editar texto. Regularmente trae una sección que se llama archivo, que la trae el Word. Voy a ver, aquí ya puedo tener las dos. La trae el Word, la trae el bloque de notas. Dice edición. Esta tiene alguna forma de crear edición que regularmente está en insertar diseño, en insertar, en diseño, en formato. Obviamente este se amplía. Tiene unos formatos. Mire que este trae formato, este trae formato. Tiene una sección para ver. Este dice ver, este dice vista. Son dos sinónimos, pues funciona. Y regularmente, por ejemplo, este que es tan simple dice ayuda y pues este trae una sección de ayuda también al final, que es esta sección de ayuda. Obviamente cada programa trae cosas mucho más específicas, pero de forma intuitiva vamos asociando muchas veces que casi todos los programas traen los principales: archivo, edición, formatos, ver, ayuda, y intercalan pues funcionalidades específicas de cada herramienta. Entonces, por decir algo, para los que nos gusta el diseño tenemos venga a ver, creo que tengo por acá abierto una ácida. Tengo aquí una herramienta de edición. Esta es una herramienta que es gratuita, que yo descargo, que se llama PicPic. Me ayuda para hacer ciertas imágenes ligeras, para tomar pantallazos algunos pantallazos cuando uno realiza pagos, cuando está viendo un documento que uno necesita hacer un pantallazo. Esta es una excelente herramienta, se llama PicPic. La descarga gratuita. En internet hay un modelo de negocio que se llama el freemium, permite descargar la forma gratuita. Con la forma gratuita yo puedo hacer cualquier cantidad de cosas, pero que trae una premium que cuesta más. Ya de forma profesional ahí, digamos que pues ayuda a hacer algunas ediciones un poco más profundas, pero pues con esta herramienta yo, mire, fácilmente consulté por ahí un documento de una empresa que quería consultar, le tomé el pantallazo para tenerlo ahí. Y nos vamos a ver que pues, trae archivo, trae inicio, que ahí trae unas herramientas, vista, se asocia más o menos con este tipo de herramientas que trae acá como el Word. Entonces, de forma intuitiva, cada aplicación va trayendo cosas muy puntuales. Entonces, a veces para no asumir unos retos, pues, ay, no, qué pereza, no lo necesito.
Pero la tecnofilia, ya hablar de tecnofilia, estamos hablando ya del extremo contrario, es completamente la dependencia que tenemos de un dispositivo móvil. Y tanto, digamos que siempre lo hemos escuchado de forma coloquial que los extremos son dañinos, ¿no? Es tenaz, por ejemplo, que uno ya está, digamos, de cierta manera, hasta para ir al baño no soltamos el teléfono. Yo voy regularmente a un gimnasio porque hace años me ha gustado ir a un gimnasio a hacer pesitas, no por más, sino por terapia o por desahogarse, porque uno todo el día sentado en el computador de alguna manera necesita algún tipo de ejercicio para uno no estar tan sedentario. Ir uno a un gimnasio donde tiene que pagar una mensualidad y yo decir, ver una persona que paga una mensualidad para llegar a un aparato, sentarse a chatear, increíble. O sea, uno debería ser consciente de que voy a sacar media horita, una horita y me voy a desconectar, que suene, si es algo urgente, a la tercera insistencia digo, algo urgente, pero lo contrario no. Entonces, es el extremo que tenemos. Entonces, el reto para nosotros, los más mayorcitos, está es en que, pues, ser conscientes que el concepto de tecnofilia fácil hoy en día se lo rebate cualquier persona. Todos, creo que absolutamente el 95% de las personas que uno conoce tiene un dispositivo móvil, sin importar es de alta o baja gama. Realmente eso no importa. Porque ese dispositivo móvil, así sea de baja gama, tiene la capacidad de computación que a veces tiene un portátil sencillo. Usted puede tener acceso a la nube para cualquier editor de texto, para un Excel, para hacer una presentación, para conectarse directamente a una charla. Nada más con el WhatsApp, dice uno. Si el WhatsApp no viene instalado por defecto, ¿cómo fue capaz de instalarlo, activar un WhatsApp? ¿Cómo es capaz de chatear? ¿Cómo es capaz de enviar un mensaje de audio? ¿Cómo es capaz de reproducir un video? ¿Cómo es capaz de hacer un video y enviarlo? ¿Cómo es capaz de hacer una reunión en línea, hacer una videoconferencia, una videollamada, pues que lo simplificaron eso? Así es de forma sencilla. Como pueden ver, el solamente utilizar esa herramienta, dice uno, es que uno le puede dar y dar y dar a la herramienta, y si la herramienta falla, el problema no es de uno, es el problema de la herramienta. Es más, cuando la herramienta falla, automáticamente por el uso que le estamos dando nosotros al teléfono y a esa aplicación, automáticamente le está enviando una información al desarrollador de esa aplicación para decirle, mire, esa aplicación está fallando en dispositivos móviles de baja gama, con Android tal o con el sistema operativo tal, para que ellos día a día mejoren, porque ellos tienen que procurar llegar a todos los usuarios, sin importar el sistema operativo. Obviamente hay sistemas operativos que ya poco a poco se van quedando. Ustedes mismos se van dando cuenta que cada vez los dispositivos móviles tienen más capacidad de procesamiento, entonces hay dispositivos móviles ya de hace más de 5 años que se quedaron allá relegaditos, donde el sistema operativo no se puede actualizar porque cada vez que el sistema operativo evoluciona, cambia, mejora, trae mejoras de seguridad, mejoras de funcionalidad y todo eso, se adapta a los nuevos dispositivos. Es decir, un computador que teníamos de hace 30 años a la fecha ya no serviría. Realmente no se quedaría prácticamente congelado con la cantidad de información que le va a llegar y no tiene la capacidad de procesar. Entonces eso le pasa regularmente. Entonces esos son los dos nuevos conceptos, o no tan nuevos, que se acuñaron desde el uso de la tecnología. Y aquí empezamos a adentrarnos un poco ya en la evolución del Internet. Hablar de más o menos desde los 80 a los 90 se hablaba que era la era de la PC, porque se empezó a desarrollar mucho más la PC. O sea, estaban IBM y Apple ahí compitiendo por ser los mejores, por sacar el mejor dispositivo, poder llegarle al usuario final con un mejor dispositivo, poder llegar a los hogares con dispositivos portátiles de mesa. Y eso ayudó a que las tecnologías se fueran desarrollando, ya existieran otros lenguajes de programación. Surge el Internet, pues obviamente tendría que ser que ese computador debiera tener un sistema que conectara directamente al Internet. Entonces surge el concepto de la web 1.0. Recuerden, a partir del año 93 que fue abierto el Internet como un Internet público. Se hablaba de la web 1.0, la World Wide Web, también lo llamábamos nosotros como la web estática, porque era una web estática
regularmente eran muchas páginas desarrolladas en un lenguaje de programación que se llama el HTML. Bueno, ya los desarrolladores dicen que no es un lenguaje, pero se desarrollaba en esa programación. Era el más básico, y el HTML. Los exploradores web traducen todo lo que se desarrolla a través de Internet para mostrarlo en el explorador en HTML. Puede ser desarrollado en cualquier otro tipo de lenguaje de programación, pero regularmente todo lo que programan allí traduce para que el explorador lo lea en HTML, JavaScript y eso. Entonces, regularmente era información que al subir a la Internet quedaba ahí estática, no cambiaba constantemente. Y por eso hablábamos de cierta manera que en ese momento se hablaba de ese tipo de pseudoinformación, porque era la información que quedaba estática. Podía tener un error, pero no existía la forma de poderle decir al dueño de la página, mire, tiene un error, o esto cambió, o esto evolucionó. Entonces era muy estática. De la misma manera, pues se fueron generando o aprovechando otros tipos de lenguajes de programación que fueron mejorando esas páginas, que le agregaron más funcionalidades, que de alguna manera permitieron que tuvieran más información. Entonces surge a finales de los 90, comienzos de los 2000, una web que se empezó a llamar como la web social. Empezaron a surgir algún tipo de redes sociales primarias. Recuerden que yo les hablaba pues que nosotros por defecto comprábamos un computador clon de mesa, se armaba con diferentes dispositivos y regularmente para que funcionara teníamos que instalarlo en Windows, y el Windows por defecto traía el Internet Explorer, y el Internet Explorer por defecto al abrirse pues nos invitaba a que tuviéramos una cuenta Hotmail, y Hotmail pues ya empezó a asociar otros servicios que en lo poco que fue avanzando, entonces lo asoció el Messenger, ya era una aplicación que descargábamos y teníamos Messenger para chatear con nuestros amigos y familiares, y esa misma aplicación que se descargaba agregó una funcionalidad que era una red ínfima que se llamaba MySpace. MySpace aún existe, pero pues eso cambió, pero era una red social donde uno armaba un perfil y le decía a los amigos, ve, yo tengo un perfil ahí, yo voy a subir fotos por ahí. Y de esa manera pues veían algún tipo de información de nosotros, eran redes sociales. Entonces surgen nuevos proyectos. También surge ese proyecto de Google. Fue un proyecto interesante porque agregó mejores funcionalidades al explorador. Lastimosamente para los desarrolladores de páginas, el Internet Explorer siempre fue uno de los peores exploradores porque no interpretaba cómo se quería desarrollar la página. Entonces, cuando uno desarrollaba, digamos, una página y la desarrollaba de forma tal que yo quería verla y la subía al Internet, cuando ya se veía a través de Internet Explorer, digamos que no respetaba ese tipo de lenguaje. Ellos quisieron imponer unos estándares, que es lo que pasa muchas veces con estos grandes conglomerados, con estas grandes empresas que quieren imponer lo que ellos quieren manejar. De poco a poco surge ese proyecto de Google, donde era un mejor explorador. Ese explorador da una mejor interpretación a las páginas, era mucho más rápido. Si uno pretendía encontrar algún tipo de información, era mucho más puntual. ¿Alguna pregunta, duda o comentario al respecto? Es que veo que por ahí se me activa el micrófono, pero no funciona. Preguntas, comentarios, dudas, aportes. Bueno, entonces nos vimos prácticamente. Leida me dice que se va mucho la voz. Yo creo que es tu conexión, porque los demás me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, Pedro. Sí, entonces, sí, gracias, Jessica. Surge el proyecto de Google. Google desde el inicio quiso de alguna manera que nosotros los usuarios de Internet pudiéramos encontrar una información mucho más veraz, mucho más rápida, mucho más eficaz, porque era lo que necesitábamos. El otro explorador nos mostraba lo que quería mostrarnos. Y eso, digamos que generó reto. Gracias, Diana. Nubia también me dice que ahora sí me está escuchando. Sí, lamentablemente las conexiones están ahí muy inestables.
Google empezó a mostrar los mejores, digamos que, oportunidades de encontrar esa información. Surge a través de eso un concepto y un modelo de negocio que se llama el freemium, es ofrecernos a través de ciertas cosas gratuitas, algo otro tipo de servicios de pago, pero que hizo realmente Google de forma inteligente. Cuando uno entra a un explorador, vamos a navegar en un explorador, Google fue enriqueciendo su base de datos, su big data, con la forma como nosotros como usuarios sí estábamos utilizando el explorador. Entonces, digamos que eso no fue de forma espontánea, voy a hacer algo para el mundo, para que naveguen, para que ellos también a través de Internet empezar a recopilar información. Entonces, de alguna manera nos ofreció la posibilidad de tener un correo electrónico, con ese correo electrónico tener algún tipo de servicios y asociarlo de cierta manera al navegador. Ustedes mismos bien saben que a través de Google tenemos cuenta de Gmail. Y de esa manera poder acceder a la información. Entonces nos ofreció la posibilidad de tener un correo de Gmail. Voy a iniciar sesión aquí con cualquiera de nuestros correos. Preguntas, comentarios. Aquí yo tengo un pasito de seguridad para que no me hackeen la cuenta. Entonces esto se llama una doble verificación. Entonces él me va a enviar una notificación al teléfono para que yo diga que sí o que no, o lo rechace. Lamentablemente, ustedes saben que hay muchas personas que han querido y están robando identidades, están robando cuentas, están robando redes sociales. Entonces, este es un sistema de verificación. Muchas veces me notifica, estás intentando acceder a esto y yo no soy yo, entonces yo lo rechazo. No me está llegando. Por problema de conexión creo que no me está llegando. Sí, profe, estoy en la misma, que se me van dando el código de seguridad y eso es un dilema ahorita. Sí. Regáleme un segundito, ya verifico por acá algo. Muy bien. Como pudimos ver, entonces ya el buscador nos asocia a una cuenta de correo y si yo realizo aquí busquemos un TV de 43 pulgadas, bueno, él automáticamente nos asocia. ¿Qué pasó entonces con la creación del navegador? Cuando empezamos todos a buscar esa alternativa, porque era harto a veces ver uno a través de internet por una página y la página se descuadraba, no cargaba, era lento, se demoraba, surgió la inquietud entonces de crear, entonces casi muchos exploramos Google y nos dimos cuenta que era así rápido y que además nos da la posibilidad de crear una cuenta de correo Gmail y que además con Gmail traía otros servicios adicionales en ese momento y poco a poco Google fue creciendo con muchas más herramientas, con muchas más cosas que fue enriqueciendo tanto, pues que hoy en día creo que domina más del 80% del mercado en buscadores. Existen otras alternativas, claro, pero pues obviamente
a través de la herramienta de Google, él fue enriqueciendo su Big Data y de alguna manera toda esa información que se fue almacenando le ayudó a generar mucha información, se retroalimentó de la forma que nosotros como usuarios estaba utilizando. De alguna manera, desde hace mucho tiempo nos viene georreferenciando. Por ejemplo, aquí mi georreferencia dice que Cali Valle, porque mi internet, pues digamos que su punto principal está en Cali Valle, pero si yo le digo actualizar ubicación, él automáticamente me va a asociar con la ciudad que está, entonces ya lo georreferencia uno con ciudad, con departamento y con un código específico del área. Entonces dice, el señor está en el Quindío, está en Armenia, pero adicionalmente está hacia el occidente de la ciudad, que está determinado a unos áreas específicas con un número, y de esa cierta manera nos georreferencia para ofrecernos información muy puntual. En Internet no hay nada gratis. ¿Por qué creen ustedes que yo digo que en Internet no hay nada gratis? ¿Cómo creen que nosotros le pagamos a Google, le pagamos a Facebook, le pagamos a Apple el uso de tantas herramientas que nos pone a disposición? ¿Cómo hace? Cuéntame, Pedro. Considero que el tema de la publicidad, ¿no? Ellos hacen los cobros por este lado y nosotros pues somos los eventuales potenciales clientes, entonces ahí unas por otras. Por ahí va. Realmente va un poco más allá. Nosotros pagamos con nuestros datos personales. Ahora, el dato personal que nosotros ofrecemos no es solamente el correo, mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi número de celular y adicionalmente otros datos. Es el uso constante que estamos realizando de todas las herramientas. Resulta que hoy en día estamos abocados y estamos obligados a utilizar, para los que tenemos un dispositivo móvil Android, y poder descargar las aplicaciones del Store, del Play Store, necesariamente y obligatoriamente tenemos que tener una cuenta de Gmail. Entonces el Gmail se asocia a todo. Por eso quise abrir la cuenta, porque cuando usted ya abre Gmail, en la parte superior derecha donde aparece el loguito o un icono gris, porque si no le hemos puesto ni logo o imagen, pues aparece un icono gris con una cabecita gris y al lado aparece o el piñoncito o los puntitos donde nos va a mostrar todas las herramientas que en este preciso momento ya nos está ofreciendo. Entonces, no solamente tenemos el correo, tenemos acceso a mapas, tenemos a correo a YouTube, sí, al acceso a YouTube. Y si yo accedo a YouTube, yo ya puedo crear mi propio canal de YouTube, puedo acceder al Play Store, a una sección específica de noticias, puedo crear un Meet, puedo crear un chat, y acceder directamente a una herramienta de la cual yo puedo almacenar todos mis contactos. Un Drive, que es una carpeta de almacenamiento, con el correo de Gmail nos da 15 GB de almacenamiento. Podemos personalizar un calendario para programar en ese calendario nuestras actividades y ese calendario nos muestra un recordatorio. Y hoy en día se sincroniza con el teléfono de forma instantánea, porque el teléfono está asociado ya con su cuenta de Gmail, de su App Store y todo eso. Entonces todo se va asociando. Entonces resulta que nosotros estamos pagando el uso de tantas cosas gratis que hay en Internet con nuestros datos. Al señor le gusta este tipo de música, entra a YouTube y a tales horas revisa estos videos importantes, le gusta la política, está guiado por el lado derecho, por el lado izquierdo, por el centro, le gusta ver información sobre esto, le gusta visitar páginas de tenis, ropa, viajes, y a través de todas esas búsquedas que hacemos, pues nos va perfilando. Entonces es una persona más o menos tanta edad, hombre, regularmente está utilizando el navegador en horas por decir algo, en horas de oficina, buscando ese tipo de información, en horas de no oficina está utilizando o encontrando ese tipo de información. Los que estamos en Facebook, desde que entramos a Facebook, accedemos a una herramienta de Facebook y desde ya accedemos, nunca leemos los términos y condiciones y estamos diciéndole que ponemos a disposición toda nuestra información y lo que ponemos en Facebook. Entonces, en Facebook compartimos fotos, videos, le damos me gusta, no nos gusta, en fin, empezamos a interactuar constantemente en el navegador, alimentando
digamos que todos estos tipos de algoritmos que van almacenando ese Big Data. Recuerde que hablamos de Big Data y el Big Data lo ayudamos a generar nosotros. Y obviamente se crearon nuevas carreras, nuevas áreas del conocimiento que ayudan a interpretar ese Big Data para perfilarlos. Entonces, con esta evolución, que en la web, y estamos hablando de la web 2.0, empezó a llamarse como la web más social, porque se crearon redes sociales, porque gracias a Google se generó, digamos, un poquito más de usabilidad y uso de las herramientas a través de la web, de todo lo que se venía ofreciendo, gracias a que los lenguajes de programación fueron poco a poco evolucionando, pues surgieron nuevas utilidades, funcionalidades de los sitios web, pues se enriquecieron. Entonces ya no solamente podíamos ver imágenes, sino que imágenes animadas, audios, hasta el punto que se pudo tener algún tipo de videos, y esos videos de alguna manera fueron enriqueciendo y fueron llamando más nuestra atención. Surge de ahí más o menos al final de los 2009, por decirlo así, una nueva web que era la web 3.0. No existe, digamos, que una organización que puntualmente diga es que la 1 surgió de aquí a acá. Es la manera como se ha venido estudiando y se ha planteado esos cambios o se ha generado esos cambios cuando la web de alguna manera, la tecnología que se está manejando ayuda a que mejore, avance, se generen mejores interacciones y utilidades del servicio de Internet. Entonces, de esa manera se han planteado. Entonces, la web 3.0 se hablaba como una web semántica, que dice Semantic Web. ¿Por qué? Porque también gracias a este navegador, todas las búsquedas que nosotros realizamos, cuando yo busco planes, entonces él empieza a asociar, cuando a mí en el navegador me aparecen como unas sugerencias, resulta que esas sugerencias también obedecen a la mayor cantidad de búsquedas que hay con cosas parecidas. Entonces él empieza a sugerirme. ¿Busca planes? Claro, no. Yo le agrego otra palabra, planes turísticos, por decir algo. Turísticos. Entonces ya él me dice, bueno, empieza a georreferenciarme y a decirme, está buscando planes turísticos, y empieza a ofrecerme una gran variedad, porque quizás el día de hoy, esta semana, han surgido demasiadas búsquedas con referencia a este tipo de palabras. Y cuando yo busco planes turísticos, automáticamente me ofrece unos resultados muy puntuales. Resulta que con toda ese Big Data que almacenó Google, generó una herramienta de publicidad que es la que realmente hoy en día le genera más del 80% de los ingresos. Esa herramienta de publicidad en su momento se llamaba AdWords, hoy se llama Google Ads de anuncios. Entonces, de alguna manera, ellos han pretendido también ser muy transparentes con un usuario. Hace 20 años, hace 15 años, esta sección donde aparecen los anuncios venía con un fondo un poco más pastel, amarillo, un rosado, pues que es un rojo claro, un rosado, un azul muy pastel, pero definía y demarcaba cómo se usaba ese navegador. Obviamente para los usuarios, digamos que comunes, normales, nunca sintió esa diferencia, pero ellos siempre quisieron ser transparentes y han querido ser transparentes con el uso del buscador. Entonces ellos definen 3 secciones del buscador: la parte superior, la parte central y el pie. Entonces, en la parte superior, cuando hay, digamos que mayor oferta de anuncios, siempre aparecen 4 anuncios, y hoy en día lo definen como anuncio. Antes ese anuncio también venía como en un óvalo de tono, color pastel, a veces era verde, a veces era azul, pero también decía encerrado en un óvalo que definía el anuncio. Hoy en día simplemente aparece la palabra en negrilla anuncio, y entonces cuando hay mucha oferta desde esos planes, surgen aquí en la parte superior o en la parte final. Y esa herramienta se fue nutriendo de forma tal que lo vimos con el TV de 43 pulgadas, que surge una herramienta que ayuda a crear como una tienda de una vez, donde si yo quiero un televisor puntualmente, los que me están gustando acá, pues de una vez yo podría darle clic y de una vez ir a ese store, a esa tienda, y hacer esa compra. Regularmente son grandes empresas las que anuncian de esta manera. Entonces, de esa manera es que nosotros les hemos pagado el uso del explorador a Google con toda la información que generamos día a día buscando eso.
cuando yo navego específicamente una página y estoy buscando eso, entonces la página nos deja en el navegador lo que comúnmente hemos escuchado como cookies. Cookies es una galleta en inglés. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos comiendo galleta? La galleta se desmorona, deja rastros. Entonces resulta que cuando yo visito una página, la página a mí me deja un rastro en mi navegador y con ese rastro nos perfila y yo puedo estar viendo un televisor, digamos que en al costo. Automáticamente al costo ya me está dejando en el navegador una cookie, una forma de rastrearme. Y entonces, mucho más allá, cuando yo ya estoy en redes sociales, quizás me va a salir por ahí un anuncio ofreciéndome una gran oferta sobre este televisor porque yo dejé el rastro. Entonces, luego, nosotros los que hacemos marketing decimos, vea, yo quiero anunciar, señores Google, yo quiero anunciar, Facebook. En Facebook yo quiero anunciar esto y por favor muéstreme estos anuncios a las personas, este tipo de personas que me dejaron este rastro y le va a mostrar una oferta. Lo mismo sucede en Google. Yo puedo darle clic aquí cuando estoy viendo planes turísticos y si yo voy a ese despegar de planes turísticos, resulta que automáticamente despegar me está dejando una cookie y luego me va a seguir rastreando por toda la web. Yo puedo entrar a páginas de periódicos y me empiezan a salir anuncios de eso, porque pues existe la forma de que nosotros sigamos rastreando, perfilando a nuestro cliente. Entonces, necesito estos usuarios entre tantos y tantos años ubicados en esta región que me han visitado, que pues como ya nos, digamos que dejamos un rastro, que me visitaron revisando este plan turístico, estos tenis, esta ropa, este televisor, y nos siguen apareciendo cosas que ya vimos en una página y yo si no ve, pero ¿por qué? Porque dejamos un rastro y con ese fin es que le pagamos a Facebook, a Google, sobre el uso de esas herramientas. ¿Dudas, preguntas o comentarios al respecto? ¿Algún aporte? No sé si lo conocían, ya más o menos tenían una idea general de esto que venimos hablando sobre el Internet, sobre el uso de este tipo de herramientas que poco a poco nos van facilitando. Entonces yo les decía que gracias a esa web semántica podemos obtener los mejores resultados hoy en día en las búsquedas de eso. Y digamos que fue esa tecnología que llegó en ese momento, podemos ofrecer unos resultados de forma semántica exacta y se quedó en el desarrollo. O sea, hay cosas que no llegan y desaparecen. Algunas han desaparecido por falta de uso, pero pues Google ha explorado cualquier cantidad de herramientas que han ido poco a poco desapareciendo por su desuso. Tanto así que pues hablamos que hoy en día estamos en medio de la web 4.0. La web 4.0 es una web que genera muchos, cuando dice aquí en verde la meta web, genera muchos metadatos que nosotros día a día, segundo a segundo estamos generando metainformación a través de todo lo que estamos utilizando con el dispositivo móvil. Tanto que pues ya nos georreferencia de forma rápida. Regularmente estamos con el GPS abierto. Entonces, gracias a eso, pues estamos generándole mucha más información. Esos metadatos es toda la información que estamos generando nosotros en el uso constante de tecnología, de la web, del internet, de los dispositivos, del navegador, de todo lo que hacemos a diario y que estamos en contacto constante con la tecnología. Programa que utilicemos y que tengamos nosotros, llámese como se llame, está generando información para enviarle a esa casa matriz que está desarrollando para decirle cómo puede seguir mejorando. Entonces, de esa manera hablamos de eso. Entonces, gracias también a eso, pues la web 4.0 en algún momento se conceptualizó como la web ubicua, porque de alguna manera nos ubicúa donde estamos y nos ofrece información mucho más puntual para lo que estamos y de dónde estamos, de forma tal que existen ya, por ejemplo, los servicios de Google Maps, que es a nivel mundial súper utilizado. Yo lo he utilizado muchísimo. Gracias a esos programas de educación yo he podido viajar casi por toda Colombia y he llegado a ciudades donde en la vida pensaba que iba a llegar a las ciudades a conocer sin necesidad de llegar a preguntar. Uno abre su GPS, abre su Google Maps y con el asesor virtual que trae ya el Google Maps, pues nos ofrece una serie de indicaciones para llegar a los puntos donde necesitamos llegar. Entonces, imagínense, por eso lo hablábamos como la web ubicua, tanto
que por decir algo, Waze hoy en día es una de las aplicaciones que de base utiliza los servicios de Google. Google no solamente nos ofrece servicios a nosotros como usuarios finales, sino a muchísimas empresas, de forma tal que, por ejemplo, con Google Maps, cualquier empresa que lo necesite puede desarrollar un mapa, o sea, coger el servicio que tiene Google de mapas de satélites para crear puntualmente un mapa que necesita una empresa, un desarrollo, una aplicación y utilizar esos servicios. Al punto que, por ejemplo, Waze fue uno de los que empezó a utilizarse más entre comillas porque de alguna manera se hablaba que Waze era una red social, pero pues porque Waze se nutre también, el servicio gratuito de Waze se nutre también de la forma como están utilizando Waze. Entonces, de cierta manera se hablaba como un tipo de red social porque los mismos usuarios decían que si estaban por una vía había un trancón, había un accidente, entonces eso le ayuda a georreferenciar a los que vienen por allá atrás en grandes ciudades, decir, bueno, entonces yo cambio la ruta porque aquí me están informando que hay un trancón, que ese trancón está fluyendo más o menos, entonces por ahí me puedo, entonces busco alternativas. Eso surge y son muy, digamos que muy útiles en las grandes ciudades. Entonces nos damos cuenta pues de que esos avances de tecnología nos ayudaban. Entonces imagínense que Waze de alguna manera buscó la forma de monetizar ese proyecto y ese desarrollo, empezando a ofrecerle ya a las empresas, a los restaurantes, a los cines, a los bares, a las empresas, que de forma, digamos, automática le mostrar al usuario que por la ruta que va, pues va a encontrar el restaurante tal, va a encontrar el almacén tal, hay un cine, hay un bar, hay una disco, hay un centro comercial. Entonces fue mejorando ese servicio y fue nutriendo de alguna manera todos los proyectos web, todos los proyectos que se generan en Internet. Vuelvo y les digo, ofrece, digamos que se da gracias a un modelo de negocio que se llama freemium, que lo que pretende es de alguna manera ofrecernos un servicio gratuito con el objetivo de más adelante ofrecernos algún tipo de servicio de pago. Y gracias a ese gran uso que le estamos dando nosotros a todas las herramientas que tenemos al alcance, surge o se acuña un concepto que es el concepto de prosumidor. ¿Lo han escuchado? ¿Tienen alguna idea de qué es un prosumidor? Sí, no. Profe, sí me corcha. Tranquilo, pero no se preocupe. Son conceptos que se van acuñando allí. El prosumidor es la unión de dos conceptos, consumidor y productor. Y ahí, en medio de ese concepto, estamos todos. Porque consumimos contenido, vivimos consumiendo contenido. El ejemplo más claro, en redes sociales, lo más importante es que nosotros como usuarios compartamos información. Entonces, compartir información es que estoy compartiendo una foto, estoy compartiendo un video, sin importar que sea familiar, social, que digo yo, de cierta tendencia religiosa, política, económica, estoy compartiendo información. Porque como tengo una red de amigos ahí, de familiares, se habla que hay un promedio por persona más o menos de agregados de 150, algunos más, algunos menos, pero se habla un promedio de 150 personas en la red de cada uno de nosotros. Y entonces pretendemos que al compartir esa información le vamos a llegar o es útil, no sé, pretendemos despertar conciencia para que todos se pellizquen y generamos un contenido, pero cuando nuestro amigo familiar nos responde con una manito arriba, con un me gusta, con cosas parecidas por allá, pues está generando también contenido. Entonces yo cuando veo la información de un amigo y le doy me gusta, pues estoy consumiendo y a la vez estoy produciendo contenido. Por eso se habla del concepto de prosumidor. Todos somos consumidores y productores. Y cuando yo le dejo un comentario, felicitaciones, bendiciones, que Dios lo bendiga, qué maravilla, lo felicito por ese gran ascenso, por ese progreso, por haberse graduado, que en fin, estamos generando información. Entonces todo el mundo ve, fulano le felicitó, algo pasa por allí, entonces vamos a revisar información. Entonces estamos generando contenido y estamos consumiendo contenido. Ese es el concepto de prosumidor. Les decía yo entonces que sigue como ese avance, esa evolución del Internet de forma tal que ya se empieza a hablar de la web 5.0, donde gracias a la evolución que vienen de estos algoritmos,
de este Big Data que generamos día a día todos los usuarios de Internet, pues se han generado unos algoritmos nuevos de inteligencia artificial que lo que hacen de alguna manera es interpretar la forma como lo estamos usando, y de esa misma manera esos nuevos intérpretes de la información, que ya regularmente se llaman agentes personales inteligentes. Entonces, imagínense que ya encontramos en el mercado dispositivos. Yo tengo por acá un pequeño parlantico que es muy parecido al de Alexa, bueno, no sé qué lo dice, donde lo que hace ese parlantico automáticamente es buscar conexión al Wi-Fi. Entonces, automáticamente lo conectamos al Wi-Fi. Ya podemos interactuar con el parlante, preguntarle a Alexa, ¿qué es esto? Automáticamente hace una consulta en milisegundos y nos da una respuesta, y puede tener algún tipo de conversación fluida con nosotros. Lo que pasa también con el Siri que utilizan los iPhone. Lo mismo. Hoy en día ya tenemos nosotros en un dispositivo de Android y en los nuevos teléfonos ya viene un botón, digamos que adicional a los que traen, que cuando yo lo abro, automáticamente me abre la gente y se dispara el micrófono, hace un clic para que uno le pregunte, o me dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Preguntan. Cuando yo le pregunto, automáticamente estando conectado a Internet, gracias a la inteligencia artificial, está buscando la información y ya puede hablarme. Es más, ya esa gente inteligente, la voz no se escucha como se utilizaba hace 10 o 20 años, tan robótica, es mucho más fluida. Entonces, de esa manera, decimos que ya la web 5.0 va a aprovechar este tipo de inteligencia artificial para enviarnos informaciones mucho más puntuales. Les decía yo que existe el concepto del freemium, es un modelo de negocio en Internet. ¿Qué hace el modelo de negocio en Internet? Ofrecernos herramientas gratuitas, primero para que conozcamos las herramientas, la usabilidad de esa herramienta, segundo para que en el momento de nosotros como usuarios irlas a utilizar, generar un feedback, generar una retroalimentación frente al uso. Entonces, de cierta manera, a pesar de que estamos utilizando una herramienta gratuita, pues estamos pagando con enviar la información al desarrollador de esa aplicación diciéndole que la aplicación funciona bien o funciona mal, en qué tipo de dispositivos se está utilizando, en qué regiones del mundo, si somos hombres, mujeres, de qué edad, de qué sexo, de qué raza, cuáles son las mayores horas de uso de esa aplicación, si se generan errores automáticamente le están viendo información, qué tipo de errores están generando, en qué sistema operativo, en qué tipo de dispositivo móvil o dispositivo. Entonces estamos generando constantemente la información a la empresa para luego, cuando ya digamos que de cierta manera llegamos al límite de la herramienta y tenemos que proceder a la parte más profesional, pues ofrecernos un servicio premium de uso, y realmente hoy en día es relativamente económico. Hace 20 años acceder a una aplicación era complejo, valía mucho dinero, había que tener un paquete de CDs, dependiendo, digamos, del programa que compramos, de 5, 10 CDs para hacer una instalación. Hacer una actualización era lo mismo, había que comprar un nuevo CD con una actualización de seguridad del sistema, entonces era costoso. Para lo que tenemos hoy en día y con el servicio que está en la nube es completamente económico. De la misma manera surge un concepto que es el webinario gracias al Internet. ¿Alguien tiene una idea general qué es un webinario? Los escucho. Si quieren me pueden escribir ahí al chat. Bueno, avancemos un poco en esto. El webinario es simple, mire, el webinario es un nuevo concepto que acuña dos conceptos. Lo hemos escuchado desde la pandemia, lo venimos escuchando el día a día. Webinario gratis, webinario sobre, webinario, webinar. Es el concepto que se acuñó dentro de lo que manejamos nosotros en el campo de la capacitación y educación. Es un seminario web. Así es simple. Lo que pasa es que en inglés se llama webinar. Seminar web o webinar. Siempre que lo acuñamos ya lo familiarizamos con nuestro lenguaje, pues se le agregan cositas ahí, pero eso simplemente es un seminario web. Entonces decíamos que
De esa evolución, pues se conceptualiza que va a venir la web 5.0, la 6.0, pues, por ahí se habla ya de la 7.0, y cada vez se supone que va a traer, digamos que mejores funcionalidades, porque en el avance de esa tecnología, si lo comparamos frente a lo que teníamos en la web 3.0, acuérdense que hablamos de una web semántica, se hablaba de una inteligencia de adaptabilidad, porque para la web 3.0 ya no existían solamente los computadores de mesa, ya existían los portátiles, y había portátiles de 14 pulgadas, 15 pulgadas, 17 pulgadas, entonces ya, si mal no recordamos, por decir algo, el monitor era un monitor regularmente de 14 pulgadas chiquitico, pero también después salió uno mucho más grande. Pues a medida de lo que teníamos la tecnología, ¿no? El monitor era grandísimo, pues pesado y todo eso. Entonces, si lo pensamos en la web 3.0, que fue más o menos alrededor de los finales de los años 2009, 10, pues ya teníamos acceso regularmente a pantallas planas. Entonces, de las pantallas planas, muchos ya tuvimos acceso a pantallas de 24, 32, 40 pulgadas, y muchas de ellas hasta televisores podían ser conectados directamente al computador por el cable del computador, que es el VGA. Entonces, lo que se pretendió también es que ese tipo de información que encontramos en la web fuese mucho más adaptada a esas resoluciones de pantalla. Los desarrolladores de páginas web tenían unos estándares. Entonces decían, mire, usted tiene que desarrollar la página que se adapte muy bien a un tamaño de pantalla que era de 840, si no es mal, cuando teníamos el monitor chiquito, gordito. Luego surgieron los monitores más grandes, entonces se hablaba de un monitor de 1028 megapíxeles de ancho, se habla de píxeles de ancho, entonces se adaptó. Pero cuando surgieron ya las pantallas planas, eso hablábamos de 1280, de 1300 no sé qué, de 1400, hasta el día de hoy que hay monitores de 4K, con alta resolución, colores, en fin. Y ya un computador pues necesita tener un procesador de imagen o de video mucho más, digamos que avanzado, pero de eso se ha hablado, de la inteligencia y la adaptabilidad de la información que encontramos. La navegación de las páginas se adaptaba a ese tipo de pantallas. Se empezó a generar más estímulo en el pensamiento crítico y la resolución de tareas, porque pues toda la información se empezó a digitalizar. No solamente existía Wikipedia, ya las universidades tenían dentro de su servicio acceso a cierta información, a ciertos libros que de cierta manera son las más veraces de poder encontrar. Cuando uno quiere encontrar información de consulta importante, veraz, lo más interesante es acudir a centros de estudios grandes que nos ofrece eso. Wikipedia ha mejorado mucho, pero es que en Wikipedia, como está también al acceso de cualquier usuario, pues viene siendo utilizado de forma también, entre comillas, para seguir generando pseudoinformación. Uno no puede decir que completamente es vera la información que está en Wikipedia. Nosotros somos víctimas del algoritmo. ¿Por qué somos víctimas de los algoritmos de Google, de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, de todo lo que estamos utilizando en herramientas? Porque, vuelvo y les digo, como estamos pagando por nuestros datos, los grandes conglomerados, los grupos políticos, los grupos religiosos, utilizan esa información para segmentarnos y mostrarnos lo que ellos necesitan. Y si usted de los que están en redes sociales compartiendo y ha sido víctima de la polarización, no quiero hablar solamente de política, la polarización religiosa, la polarización económica, en fin, cuando nosotros compartimos y le damos gusta, le estamos diciendo a Facebook que nos gusta. Entonces, ¿qué necesita realmente Facebook? Mantenernos enganchados para seguir ahí nosotros navegando en Facebook, dándole me gusta a esto, porque vemos videos, porque a través de los videos nos sale publicidad y nos sigue saliendo publicidad. ¿Cómo genera dinero Facebook? Apunta publicidad, le da acceso a las grandes empresas, a los grandes conglomerados de que publiquen. Ellos dicen que las políticas de privacidad hoy en día son mucho más rígidas. Les tocó, porque hasta hace 4 o 5 años, hasta hace 5 o 6 años, ganó Trump en Estados Unidos, una empresa inglesa utilizó a través de los algoritmos de inteligencia artificial, creó una aplicación
que Facebook le dio acceso sin saber completamente cómo le iban a utilizar y accedió a toda la información de los usuarios de Facebook en Estados Unidos y los perfiló. A esto les gusta esto, a esto les gusta aquello, tal, y los perfiló de forma tal que a los seguidores de Trump, pues seguían nutriéndole con Trump, y a los antagonistas de Trump empezó a generarle otro tipo de información que, no siendo veraz, empezó a generarle, y eso generó hasta hace 5 o 6 años un gran escándalo que esa empresa pues generó a través de ese uso de la información. Y pues gracias a eso Europa, a través de la Unión Europea, empezaron a exigirle a los usuarios de Internet, a las grandes empresas de Internet, a Google, a Facebook, a Twitter, a todo eso, pues que fueran mucho más estrictos con el manejo de esa información. Para la web 3.0 y 4.0 ya empezó a surgir lo que se llamaba la inteligencia artificial. Esos algoritmos de inteligencia artificial se alimentaban de toda esa información que estamos generando ahí nosotros, del Big Data, de los datos vinculados, porque los datos se vinculan de la manera que le hemos venido diciendo, el uso de las herramientas, el uso de la tecnología, del navegador, de las redes sociales, de mis fotos, de mis videos, de mi canal de YouTube. Todo eso genera digamos que un gran perfil de nosotros, y todos esos datos se van vinculando gracias al desarrollo de la computación en la nube. Básicamente es el acceso a la información que tenemos en un servidor remoto. Entonces, de esa manera, pues a través de esos mismos algoritmos, teniendo un servidor remoto, pues muchas veces tienen la forma de guiarnos hacia ciertas páginas, hacia cierta información. Y se generan muchas nuevas ciencias de manejo de los datos. Estando en la web 4.0, pues seguirá siendo utilizando, y cada vez que la inteligencia artificial evoluciona, crece, pues imagínense que ya hay dispositivos, lo que les decía ahora, hay dispositivos, tanto que ya creo que a principios de este año vi que había un pequeño Android o un pequeño robot que era utilizado en una escuela en un país, no recuerdo en cuál, creo que era, no sé si fue por allá cerca a Tokio, en Japón, donde ese dispositivo automáticamente posee la información, tiene acceso a la información a través de Internet y puede de manera instantánea darle información a un niño. Es más, el dispositivo está hecho al tamaño del niño para nivelar, digamos, ese tipo de aprendizaje allí, de que el niño tenga acceso a un personaje, digamos, que más o menos identificado a él en su misma estatura, en su misma, digamos, desarrollo, que puede tener una conversación constante y fluida con cualquier persona. Ya existen también Android de tamaño adulto que lo hace. Entonces, por eso se habla de tener tutores de inteligencia artificial para colaborar, para generar transparencia como agente personal inteligente. Como les decía yo, nada más con el Google. Un niño hoy en día, de forma intuitiva, sabe que va y le hace clic al micrófono, y el micrófono hace un pequeño clic y él le pregunta: quiero ver fotos de Mickey, y automáticamente le responde: estas son tus fotos de Mickey. O quiero ver sobre princesas, o quiero ver sobre el héroe, el hombre araña, no sé qué. Y de forma intuitiva a él ya le dejó un aprendizaje que dice, sabe cómo utilizarlo. Entonces, de esa manera, pensando en que vamos a la web 5.0, pues suponemos que vamos hacia una web, como va el avance y se plantea, es que es una web sensorial y emotiva. Porque gracias a toda esa interacción que dejamos nosotros en nuestras redes sociales, estoy triste, estoy enojado, estoy feliz, estoy, no sé, deprimido, pues ese algoritmo va a tener que interpretar esa forma como estamos nosotros demostrando nuestra emotividad, nuestras formas sensorial, y de alguna manera debe darnos respuesta a eso, no sé, ofreciéndonos ayuda. Estás triste o estás deprimido, por favor, consulta a. Tiene que de alguna manera generar, digamos, que también una buena usabilidad del mismo sistema, porque nos tiene que servir para generar alertas, para generar ayuda, pero a la vez para ofrecernos algo, porque estamos de cumpleaños y entonces empieza todo el mundo a felicitarnos, y seguro que nos está felicitando, como nos felicita hoy en día Google, como nos felicita hoy en día Facebook, que nos aparece algo por allí felicitándonos porque hemos dejado la información completa y ya nos felicita. Entonces, de esa manera nos va a ofrecer
nosotros, por ejemplo, los que hacemos marketing, vamos a poder ofrecer a las personas que cumplan años específicamente tal día un descuento especial para el uso de, para la compra de. Entonces, de esa manera va evolucionando. Y pues para nosotros como docentes, futuros docentes, pues nuevas competencias y habilidades para nosotros como maestros. Preguntas, dudas, comentarios. No sé si les ha quedado claro a usted. Esto tiene mucho de profundo y de ancho, pero pues quiero a través de estas charlas como mostrar un panorama así general para que seamos conscientes también de la forma como vamos a seguir utilizando estas herramientas. ¿Cómo vamos allí? ¿He sido claro con estos conceptos? Sí, señor. Gracias, Pedro. Leila me escribe que sí, muchas gracias. Digna también. Y pues ya, gracias María Leida. Ya vimos más o menos de forma general cómo fue ese avance de la tecnología, de la internet. Pues vamos a abordar aquí qué tan importantes se fueron convirtiendo entonces este tipo de herramientas, ¿no? Pues ya lo hemos hablado, ya lo hemos conceptualizado, volvemos y lo mencionamos. Las tecnologías pues nos permiten de forma veraz y oportuna estar actualizados en los conceptos, mantener en contacto y comunicación con personas, con nuestros familiares, con nuestra comunidad, con comunidades de otras regiones, de otras distancias, pues entonces nos permite estar en constante comunicación. Pues ahí ya menciona, ¿no? El teléfono, los chats, las imágenes y los sonidos. Pues ya, hoy en día una sola aplicación nace como, digamos que concentra todos los servicios, sirve como teléfono, sirve como chat, sirve como videoconferencia, compartimos imágenes, compartimos sonidos. Y pues ya la importancia de las TIC en la educación, pues se convierten o son mucho más importantes porque por las incidencias en la educación. Dentro de ellos destacamos, por ejemplo, la interacción social, que se pueden hacer cosas, para ellos son necesarios nuevos conocimientos y destrezas, aprender y buscar y transmitir información, conocimientos a través de estas herramientas, porque construimos, difundimos mensajes audiovisuales, no solamente porque lo utilizamos para compartir con nuestros familiares, sino porque ya utilizando ese tipo de herramientas nos damos cuenta que es muy fácil poder crear algún tipo de información para compartir con nuestros estudiantes, capacitar a las personas para que también puedan intervenir y desarrollar en los nuevos escenarios virtuales. Entonces, a las nuevas generaciones les permite interactuar, no solamente en equipos, con pares, con socios, con partners de otros sitios, de otras regiones, solucionar problemas de capacitación, adquirir nuevos amigos, lograr un avance cultural. Antes no se daba por la separación que existía en el mundo, pues las distancias nos generaba eso, pero ya gracias al Internet y a la globalización de todas estas herramientas, pues nos permite llegar con mayores oportunidades y generar mayores interacciones. Y pues estas herramientas se vuelven mediadoras en la aprehensión del conocimiento. Por eso hoy en día llamamos este tipo de programas educativos mediados por las TIC. Todos de alguna manera nos estamos enfrentando a un desafío de utilizar estas herramientas de la tecnología de la información para podernos comunicar, para proveerle a nuestros alumnos herramientas y llevarlos hacia el conocimiento. Obviamente, pues necesarios dice que en el siglo XXI, pues desde que arrancamos, no necesariamente en el siglo XXI, pero desde que arrancó el Internet estamos dados, invitados, retados a abordar este tipo de habilidades, a asumirlas, a aprenderlas, a mejorarlas. Y pues el rol que teníamos nosotros como docentes realmente cambió desde ese enfoque centrado en nosotros como docentes, como profesores, que eran los dueños del conocimiento, que esas clases se volvían magistrales porque era sentarnos a escuchar al docente. Yo quisiera que esto no fuera tan magistral, por eso a veces los invito a que me consulten o me compartan ahí frente a lo que yo pregunto. Pero pues esto es más de ser una clase magistral, pues se convierte en una charla y compartirles el conocimiento y la experiencia que tengo en el manejo de este tipo de herramientas, de poderlos mostrarles y ampliar ese panorama, que gracias a lo que avanza la tecnología, es fácil, podemos acceder a ella, ya no es difícil.
Ya solamente utilizando el buscador de Google podemos hacer una pequeña búsqueda de indagación de cómo utilizar la herramienta X para la educación o para mi profesión, porque herramientas, si uno busca herramientas para profesionales, para el área específica de su conocimiento, seguro que la va a encontrar. Y la va a encontrar porque hay herramientas que han sido probadas y de cierta manera están siendo constantemente utilizadas en el área específica de su profesión. Entonces, pues ya nosotros dejamos de ser el centro de atracción, de pues manejar solo el papelógrafo, de manejar solo el pizarrón, de ser los dueños del conocimiento, porque pues ya realmente todo se fue poco a poco convirtiendo en una información centrada principalmente en el alumno, donde el alumno dejó de ser tan pasivo y pasó a ser interactivo. Un estudiante tiene la capacidad de ser, como la tienen ustedes en este momento. Por eso les digo, les hago una pregunta frente a alguna frase. No necesariamente espero que la sepan. Es más, me gustaría mucho más que recursivamente van y lo indaguen y lo investiguen. Y cuando uno hace ese proceso, yo voy y lo reviso y lo leo. Uno es tan hábil que dice, no, yo no puedo decirle literalmente lo que dice así, sino que automáticamente lo interpreto. Y esa interpretación ya le está dejando usted un conocimiento. Entonces, esa es la idea. Profe. Dime. Pues yo quiero hacer un aporte con respecto a la gestión del conocimiento y las TIC. Sí, sí. Bueno, es que la gestión del conocimiento, más que todo, necesita de una eficiencia relacionada con la gestión de la información, porque es un elemento indispensable en la utilización de las TIC como herramienta de apoyo rápido y adecuado para la transmisión, generación y difusión de conocimiento. Le quería hacer ese aporte. Gracias. Muy válido. Entonces, como nos dice allí Palomo Ruiz y Sánchez, pues la posibilidad de interactuar que tiene hoy en día el estudiante pues pasa de una actitud pasiva hacia una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos. Ya nosotros como estudiantes nos convertimos de cierta manera curadores. Yo recuerdo muy bien que hablar de ser curador, pues se hablaba específicamente de ciertas áreas del arte donde eran los curadores de ese tipo, no sé, de elementos, de arte, de cultura. Pero ya nos volvimos todos curadores de la información. Yo selecciono qué tipo de información quiero acceder, qué tipo de información quiero recibir, qué páginas realmente para mí me sirven o considero yo que son buenas para la información que yo quiero y necesito, para entretenerme, en fin. El buscador nos permite hacer una colección de favoritos ahí de todos los enlaces. Entonces, de cierta manera, hago esa curación. Y mucho más los estudiantes que tienen a la mano el acceso de Internet para decir si lo que me está diciendo el docente es veraz o no es veraz. Es allí donde el reto de nosotros está mucho más, digamos que mucho más grande, porque tenemos que vivir actualizados frente al conocimiento, frente a los mismos conceptos que manejamos en nuestras clases, mientras el manejo de las herramientas. Es muy frustrante para un estudiante decir que el docente quiere que vamos a hacer una actividad frente a esta herramienta y darse cuenta que primero yo no la sé utilizar, pero lo más frustrante es ver que el profesor tampoco la supo utilizar o no supo de alguna manera ayudarnos a utilizarla, a llegar a hacerlo mucho más amigable para nosotros porque nos facilitó el uso de esa herramienta. Entonces es allí donde pues, digamos que estamos constantemente nosotros ahí como en el punto álgido para que el estudiante tome la información y diga si somos veraces o oportunos con esa información. Aumenta la implicación del alumnado en las tareas y desarrollo de iniciativas, ya que se ven obligados constantemente a tomar pequeñas decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar esa información. Entonces, pues sigue siendo mediadora y nos dice que es mediadora porque, pues, dada los beneficios que podemos explotar nosotros, pues nosotros como docentes estamos con ese reto constante para que generemos actividad y sepamos utilizar esas herramientas. Vuelvo y les indico, hoy en día yo creo que no es excusa para nadie decir no la sé utilizar, porque necesariamente no la tiene que saber utilizar, pero si sabemos que toda la información está en Internet, está en el buscador, está en YouTube,
herramienta que no tenga un video tutorial en YouTube no existe. Quizás es una herramienta que ya dejó de ser un proyecto rentable y fracasó en el intento y ya no existe. Muchas, yo he instalado muchísimas herramientas en mis sistemas de cómputo y hay algunas que dejaron de actualizarse y dicen, no, pero ¿por qué? No sé, digamos que económicamente no fue rentable y no se pudo seguir desarrollando esa aplicación. O surgió otra alternativa que fue más eficiente y realmente barrió en el mercado. Entonces no los dejó prosperar. Entonces, frente a eso hay muchos casos de éxito, frente a eso hay muchos casos de fracaso. Cuando a veces los mismos empresas no buscan estar en la vanguardia frente a los avances tecnológicos, entonces tienden algunos que los que no se actualizan, pues tienden a desaparecer. La adecuación de profesores, alumnos y de la sociedad en general a este fenómeno implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de vida. Es allí donde nosotros, como profesionales, deberíamos de estar siempre en un modo constante de aprendizaje, como un aprendiz, porque realmente es que yo llevo como 14 años, 15 años en el medio del internet y hay cosas que nosotros, digamos que lo definimos que hay conceptos que más o menos, o hay herramientas, o hay tecnologías que pasados 2 o 3 años tienden a quedar desactualizadas. Y en internet surge esa información, debería estar actualizándose por lo menos cada 2 años o 3 años, porque si no tiende a quedarse ahí desactualizada. Ventajas generales pues que reconocemos allí, pues la posibilidad de la interacción que ofrece, pasa de una actividad pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, aumenta la implicación del alumnado en sus tareas, pues porque tienen, digamos que la forma mucho más rápida de acceder a la información y de consultarlo, no como nos tocaba a nosotros desplazarnos al colegio a consultar en la biblioteca, y pues era un reto que teníamos y muchas veces por pereza no lo hacíamos. Desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar pequeñas decisiones, filtrar información, escoger, seleccionar. Destaca una importancia porque favorece el trabajo colaborativo, siempre vemos, en esto son muy reiterativos, constante trabajo colaborativo, cooperativo, porque muchas veces también necesitamos de los demás para desarrollar nuestros retos, mejorar nuestras habilidades, y poder, digamos que alcanzar de forma profesional o de forma de reto que tengamos, alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Pues la experiencia demuestra día a día que los medios informáticos que se disponen en la aula favorecen las actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información, encontrar en internet esa información, resolver problemas, estimula a los componentes grupos de intercambiar ideas, discutir, decidir en cómo razonar y el porqué de tal o cual opinión. Creo que me rindió un poquito. Dudas, preguntas, abarcamos muy bueno todo este avance en tecnología. Ya la clase que nos concierne hablar para el próximo lunes, vamos a hablar de ambientes virtuales. Para el miércoles hablamos de herramientas TIC. Para ya la semana de arriba empezar a abordar los temas de docencia universitaria. ¿Algún comentario, alguna duda frente a estos conceptos? Yo sé que son muchos conceptos, pero pues, si hay dudas o algo y queremos ampliar sobre esos conceptos, yo no tengo problema. Preguntas, ¿qué les pareció la clase? ¿Qué les quedó? ¿Qué llevan para la casa frente a lo que vimos hoy, frente a ese panorama del internet? Don Robinson, cuénteme. Sí, profe, en ese orden de ideas que usted explicaba, pues, y como explicó la compañera, también tenemos que tener en cuenta que el docente, cómo transmite la información, ¿ya? Y pues Sí. es muy viable la tecnología, pero pues yo me baso también a, ¿cómo le explico mejor? Pues yo me basaría también a la investigación, en el sentido que pues vemos los alumnos que solo lo que les provee el internet, pero para mi punto de vista sería escuchar más a fondo
para que no se, porque para mí es como se vuelven como unos perezosos únicamente el aparato, ya sea el computador o el celular, pero no, o sea, no leen en sí, ya, y no toman la esencia de lo que estamos transmitiendo los docentes, ¿me entendió? Entonces en esa parte quería hacer una claridad sobre eso. Y ese es el reto que tenemos nosotros, sabiendo que de esa manera, porque pues a mí me decía una vez un docente, pero es que lamentablemente la tecnología ha dado para que el estudiante copie y pegue. Y pues yo le diría, como en algún momento le dijimos al docente, pero es que también digamos que sucede o acontece dependiendo de la actividad que usted plantea y de qué manera la planteó, porque si usted los pone a pensar y a razonar, a sacar en consenso y a hacer un pensamiento crítico frente a las cosas, y no solo plantear una actividad donde pues se preste para que copie y pegue, claro. Entonces, cuando vayamos a abordar herramientas, voy a mostrar algunas herramientas que a veces yo creo que muchos no conocen, ponen a disposición mucha información y mucha forma de generar, digamos que un poquito más de pensamiento crítico también para los estudiantes. Es que yo también pienso, profe, sí, mi manera de ver digamos que hoy en día los estudiantes, como dice usted, el corte y pegue, es que no se le enseña lo que es el compañero a saber consultar e investigar. Entonces, no se le enseña tampoco a que deben desarrollar sus propios conceptos. Entonces, por ejemplo, ustedes ya hay universidades que, bueno, yo les cuento, yo el año pasado terminé mi profesionalización y a mí, pues, digamos que una de las cosas que la carrera se basó en la investigación. Entonces, eso a mí me dio, digamos que a mí me exigían aproximadamente el 40% de concepto propio, desarrollo propio. Entonces uno puede leer, consultar y desarrollar, pues teniendo el conocimiento. Entonces yo pienso que ahí hay una carencia de la base de que se forma el estudiante desde el bachillerato, que no se le enseña ni cómo investigar, ni cómo consultar, y si consulta, pues tener el cuidado del derecho de autor, sino que es por salir de lo que tenga que salir. Ese es mi concepto. Y es verdad, y es más, yo creo que a muchos nunca nos enseñaron cómo se desarrolla un ensayo, qué partes debería tener ese ensayo. Y aún vemos docentes diciendo, desarrollen un ensayo, cuando a veces no hemos ni hecho, digamos, que el diagnóstico para saber si nuestro alumnado sabe qué es un ensayo, cómo se puede desarrollar un ensayo. Y aún desarrollando el ensayo, muchos docentes no se toman a veces la tarea de leer ese ensayo y emitir algún tipo de retroalimentación frente a ese ensayo. Entonces sí, partimos de eso. Por eso nosotros como docentes pues, estamos con ese reto de desarrollar habilidades frente a eso.